Bienvenidos a otra video aula de bioquímica. En este bloque desarrollaremos glucólisis, ciclo metabólico que se encuentra formando parte del metabolismo de los carbohidratos. La glucólisis o glicólisis, o también denominada vía de Ebden-Mellerov, posee como producto final al piruvato. Este se reduce al lactato cuando la provisión de oxígeno es insuficiente. Es particularmente importante en músculo que puede contraerse en anaerobiosis gracias al ATP producido por la glucólisis. El aumento del lactato detectable en sangre y orina después de un ejercicio intenso es expresión de la actividad glucolítica, es decir, de la glucólisis. En glóbulos rojos, la glucólisis es la única vía proveedora de energía. En presencia de oxígeno, el piruvato generado durante la glucólisis es oxidado a CO2 o dióxido de carbono y a H2O o agua. Primero es sometido a una descarboxilación, se desprende dióxido de carbono y queda un resto de 2 carbonos, acetato. Este resto ingresa en un ciclo metabólico anabólico llamado ciclo del ácido cítrico, o también denominado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o comúnmente denominado ciclo de Krebs, de gran rendimiento energético. Ahora bien, enfocándonos en la glicólisis, tenemos que es una ruta metabólica del tipo catabólica, aquí demostrada en una sola reacción resumida, en donde tenemos una molécula de glucosa que dará formación a piruvato, en realidad a 2 moléculas de piruvato. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones catalizadas por enzimas diferentes, con las que la glucosa se convierte en piruvato. La conversión de una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato se acompaña de la conversión neta de 2 moléculas de ADP en 2 moléculas de ATP y la producción de 2 moléculas de NADH. La mayor parte de las enzimas de esta ruta se encuentran en todas las especies vivas y están en el citosol. La ruta glucolítica es activa en todos los tipos celulares diferenciados en los organismos multicelulares. En las células de mamíferos, como las de la retina y algunas células cerebrales, es la única ruta de formación de ATP como molécula energética. La reacción neta de la glucólisis se ve en la siguiente ecuación de glucosa más 2 ADP más 2 NAT más 2 fósforos inorgánicos para dar formación a 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH más 2 hidrógenos, protones de hidrógenos, más 2 moléculas de agua. La lista de las 10 reacciones de la glucólisis se pueden dividir en 2 etapas, la etapa de las hexosas y la etapa de las triosas. En líneas generales, la glucólisis es una ruta por medio de la cual los azúcares de 6 átomos de carbono se desdoblan, dando lugar a un compuesto de 3 átomos de carbono, el cual sería el piruvato. Durante este proceso, parte de la energía potencial almacenada en la estructura de la hexosa
en este caso haciendo referencia a la glucosa, se libera y se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP. Está presente en todas las formas de vida actuales. Es la primera parte del metabolismo energético y en las células eucariotas tiene lugar como sitio celular en el citoplasma. La glucólisis fue una de las primeras rutas metabólicas en ser elucidadas. Desempeñó un importante papel en el desarrollo de la bioquímica. Tanto es así que en 1897, Edward Buchner descubrió que se liberaban burbujas de dióxido de carbono en una mezcla de sacarosa y un extracto de levadura, libre de células. Llegó a la conclusión de que había fermentación en un extracto de levadura libre de células. Más de 20 años antes, Louis Pasteur había demostrado que las células de la levadura fermentaban azúcar y la convertían en alcohol, es decir, producen etanol y dióxido de carbono. Pero Buchner demostró que no se requerían células intactas. Buchner bautizó como cimasa a la enzima de la fermentación. Hoy día se sabe que la cimasa de los extractos de levadura no es una sola enzima, sino que una mezcla de enzimas que en conjunto catalizan las reacciones correspondientes a la glucólisis. Los pasos de la ruta glucolítica se determinaron en forma gradual al analizar las reacciones catalizadas por extractos de levaduras o de músculos. En 1905, Arthur Arden y William John Young encontraron que cuando disminuye la velocidad de fermentación de glucosa por el extracto de levadura, se puede acelerar agregando fosfato inorgánico. Arden y Young supusieron que se formaban derivados de fosfato de glucosa. Lograron aislar fructosa 1,6-bifosfato y demostraron que es un compuesto intermedio en la fermentación de la glucosa, porque también es fermentado por extractos de levadura libres de células. Se otorgó el Premio Nobel de Química en 1929 a Arden por su trabajo sobre la glucólisis. En la década de 1940 se conocía la ruta glucolítica completa en eucariotas, incluyendo sus enzimas, compuestos intermedios y coenzimas. La posterior caracterización de las enzimas individuales y los estudios de la regulación de la glucólisis y su integración con otras rutas ha durado muchos años más. En las bacterias, la ruta glucolítica clásica se llama ruta de Evden-Meyeroff-Parnas por su descubridor Gustav Evden, que nació en 1874 y vivió hasta 1933, y por su colaborador Otto Meyeroff, que nació en 1884 y murió en 1951. Además de eso, del colaborador Jacob Parnas, que nació en 1884 y murió en 1949. La ruta bacteriana es distinta de la ruta eucariota por algunos detalles. En 1929 se otorgó a Meyeroff el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre la producción de ácido láctico en las células musculares. Bien, iniciemos con la glucólisis en su primera etapa, etapa de las exosas. En la primera reacción de la glucólisis, el grupo gamma fosforilo del ATP se transfiere al átomo de oxígeno en el carbono 6 de la glucosa, transformándose en glucosa 6-fosfato y en ADP. Esta reacción de transferencia de grupo fosforilo o fosfato es catalizada por la enzima exoquinasa o exocinasa.
Las cinasas catalizan 4 reacciones de la ruta glucolítica, los pasos 1, 3, 7 y 10, como veremos más adelante. Se han estudiado detenidamente las exoquinasas de levaduras y tejidos animales. Estas enzimas tienen una amplia especificidad de sustratos, catalizan la fosforilación de glucosa y manosa y de la fructosa cuando está presente en altas concentraciones. La exocinasa de levadura sufre un cambio de conformación de ajuste inducido cuando se enlaza con la glucosa. En muchas células eucariotas se encuentran varias formas de exoquinasa o isocimas. Recordemos que las isocimas son proteínas diferentes de una especie que catalizan la misma reacción química. Por ejemplo, se han aislado 4 isocimas de exoquinasa en hígado de mamíferos. Las 4 se encuentran en proporciones variables en otros tejidos de mamíferos. Estas isocimas catalizan la misma reacción. La exoquinasa 4 también es conocida como glucoquinasa. La concentración de glucosa en la sangre estimula a la glucoquinasa para actuar sobre la glucosa. A esas bajas concentraciones, las otras isocimas de exoquinasa catalizan la fosforilación de glucosa. Cuando hay altas concentraciones, entra en acción la enzima glucoquinasa. Esta nunca se satura con glucosa. El hígado puede responder a grandes aumentos de glucosa sanguínea, fosforilándola para que entre en la glucólisis o en la ruta de síntesis del glucógeno. Las exoquinasas del tipo 1, 2 y 3 se inhiben alostéricamente a concentraciones fisiológicas de su producto intermedio, que en este caso sería la glucosa 6-fosfato, mientras tanto que la glucoquinasa no sufre esta alteración. En el segundo paso de la glucólisis, la glucosa 6-fosfato isomerasa cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato, una aldosa, en fructosa 6-fosfato, una cetosa, como muestra la figura. El anómero alfa de la glucosa 6-fosfato se une de preferencia a la glucosa 6-fosfato isomerasa. La forma de cadena abierta de la glucosa 6-fosfato se genera entonces dentro del sitio activo de la enzima y sucede una conversión de aldosa a cetosa. La forma de la fructosa 6-fosfato en cadena abierta forma un ciclo de alfa de fructofuranosa 6-fosfato. El mecanismo de la glucosa 6-fosfato isomerasa es parecido al de la triosa fosfato isomerasa que vamos a ver más adelante. La tercera reacción está dada por la enzima fosfofructoquinasa 1 o PFK1. Cataliza la transferencia de un grupo fosforilo de ATP al grupo hidroxilo del carbono 1 en la fructosa 6-fosfato, produciendo, por tanto, fructosa 1,6-bifosfato. La reacción catalizada por la PFK1 es metabólicamente irreversible, lo cual quiere decir que la enzima tal vez esté regulada. De hecho, este paso es un punto de control crítico para regular la glucólisis en la mayor parte de las células. La reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1 es el primer paso comprometido de la glucólisis, porque pueden entrar algunas exosas distintas a la glucosa a la ruta glucolítica por conversión directa a fructosa 6-fosfato, saltándose así los pasos catalizados por exoquinasa y glucosa 6-fosfato isomerasa. Otra razón para regular la actividad de la PFK1 es que tiene que ver con la competencia entre rutas de la glucólisis y de la gluconeogénesis, que tiene que ver con
biosíntesis. Se debe inhibir la actividad de la PFK1 cuando se está sintetizando, por ejemplo, glucosa, pero eso veremos más adelante. La PFK1 es una de las enzimas alostéricas clásicas. Recuerden que la enzima bacteriana es activada por ADP y se inhibe alostéricamente por el fosfoenol piruvato, como así también el citrato y la fructosa 2,6-bifosfato. La PFK1 incrementa su actividad cuando el estado energético de la célula es baja y disminuye su actividad cuando el estado energético de la célula es elevada. La cuarta reacción corresponde a la enzima aldolasa. En las primeras etapas de la glucólisis, en las etapas correspondientes al de las exosas, la glucosa como exosa se preparaba para la ruptura en dos grupos fosfatos de triosa. Por un lado, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se deriva del carbono 1 a carbono 3 de la fructosa 1,6-bifosfato y el gliceraldehído 3-fosfato se deriva del carbono 4 a carbono 6. La enzima que cataliza la reacción de escisión es la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, que se suele llamar solamente aldolasa. En este punto podemos concluir la etapa de las exosas, en donde se iniciaba con una fosforilación a través de la enzima exoquinasa, se continuaba con una isomerización por la formación de un isómero de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa o fosfoglucoisomerasa. Un tercer paso de fosforilación por la enzima fosfofrutoquinasa 1 y el último paso de la enzima aldolasa para dar formación a las dos triosas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, iniciando la etapa de las triosas. De las dos moléculas producidas al romperse la fructosa 1,6-bifosfato, solo el gliceraldehído 3-fosfato es un sustrato para la siguiente reacción de la ruta glucolítica. El otro producto, hidroxiacetona fosfato, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato en una reacción cercana al equilibrio y catalizada por la enzima triosa fosfato isomerasa. A medida que se consume el gliceraldehído 3-fosfato, en el paso 6 se mantiene su concentración de estado estable en el flujo desde el fosfato de dihidroxiacetona. De esta manera se suministran dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato a la glucólisis por cada molécula de fructosa 1,6-bifosfato escindida. La triosa fosfato isomerasa cataliza una reacción estereoespecífica, por lo que solo se forma el isómero D del gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí podemos dar continuidad a la etapa de las triosas y observar que en estas 5 reacciones restantes tendremos por fin la producción de energía, viendo que en las anteriores reacciones correspondientes a la etapa de las exosas correspondía a una etapa de inversión de la vía glucolítica. En la sexta reacción tenemos la recuperación de la energía de las triosas fosfato, la cual comienza con la reacción catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En este paso se oxida y se fosforila el gliceraldehído 3-fosfato para formar 1,3-bifosfoglicerato. Esta es una reacción de oxidación-reducción. Óxido-reducción. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato se acopla a la reducción del NAD a NADH. En algunas especies,
La coenzima es NADP. La reacción general es cercana al equilibrio en las células, aun cuando genera NADH y un compuesto, en este caso 1,3 bifosfoglicerato, que tiene mayor potencial de transferencia de grupo que el ATP. La oxidación del grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato se efectúa con un cambio grande negativo de energía libre de Gibbs estándar, y algo de esa energía se conserva en el enlace del ácido anhídrico del 1,3 bifosfoglicerato. En el siguiente paso de la glucólisis, el grupo fosforilo del carbono 1 del 1,3 bifosfoglicerato se transfiere al ADP para formar ATP. La energía restante se conserva en forma equivalente reductor, en este caso NADH, y como se vio, cada molécula de NADH equivale a varias moléculas de ATP. Entonces, este paso es el principal productor de energía de toda la ruta. El cambio total de energía libre de Gibbs estándar, oxidación del aldehído y reducción del NAD es positivo, pero se da en dirección de la glucólisis debido al rápido consumo del 1,3 bifosfoglicerato en el siguiente paso. El NADH formado en la reacción del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se vuelve a oxidar, ya sea por la cadena de transporte de electrones asociada a la membrana o a otras reacciones donde NADH sirva como agente reductor, como la reducción de acetaldehído a etanol o de piruvato a lactato. La concentración de NAD en la mayoría de las células es baja. Entonces, es esencial reabastecerlo reoxidando NADH, o de lo contrario la glucólisis se detendrá en este paso. En la séptima reacción, la fosfoglicerato sinasa o quinasa cataliza la transferencia del grupo fosforilo, el anhídrido mixto 1,3 bifosfoglicerato rico en energía, a ADP, generando por tanto ATP, y el 3-fosfoglicerato. La enzima se llama sinasa o quinasa por la reacción inversa, en la que se fosforila el 3-fosfoglicerato. Los pasos 6 y 7 acoplan la oxidación de un aldehído para formar un ácido carboxílico, con la fosforilación de ADP a ATP. La formación de ATP por la transferencia de un grupo fosforilo desde un compuesto de alta energía, como por ejemplo el 1,3 bifosfoglicerato, a ADP se llama fosforilación a nivel del sustrato. Esta reacción es el primer paso de la glucólisis que genera ATP. Funciona a concentraciones de sustrato y producto cercanas a las del equilibrio. No debe sorprender eso, ya que la reacción inversa es importante en la gluconeogénesis, donde se utiliza el ATP y que estaremos viendo posteriormente a la glucólisis. En la octava reacción, la fosfoglicerato mutasa cataliza la conversión cercana al equilibrio del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, como se muestra en esta reacción. Las mutasas son isomerasas que catalizan la transferencia de un grupo fosforilo de una parte a otra en una molécula de sustrato. En un tipo de fosfoglicerato mutasa, el grupo fosforilo se transfiere primero a una cadena lateral de aminoácidos en la enzima. El grupo fosforilo de la enzima se transfiere entonces al segundo sitio de la molécula del sustrato. El compuesto intermedio desfosforilado permanece unido en el sitio activo durante este proceso, sitio activo de la enzima.
Otro tipo de fosfoglicerato mutasa, veremos más adelante, forma como producto intermedio 2,3 bifosfoglicerato. En la novena reacción tenemos la acción de la enzima enolasa. El 2-fosfoglicerato se deshidrata a fosfonolpiruvato en una reacción casi en equilibrio, catalizada por esta enzima enolasa. El nombre sistemático de la enolasa es 2-fosfoglicerato deshidratasa. En esta reacción, el fosfomonoéster 2-fosfoglicerato se convierte en un éster de enol fosfato. El fosfoenol piruvato, por eliminación reversible de agua del carbono 2 y carbono 3. El fosfonol piruvato tiene un potencial de transferencia de grupo fosforilo extremadamente alto, porque el grupo fosforilo mantiene al grupo carbonilo del piruvato en una forma enol menos estable. La enolasa, como vimos en muchas otras reacciones, requiere de un colaborador, en este caso el ion magnesio. El magnesio, al ser una molécula inorgánica, entonces la denominamos cofactor. Es decir, la enzima enolasa requiere de cofactor al magnesio para su actividad. En esta reacción participan dos iones de magnesio. Un ion conformacional se une al grupo carboxilato del sustrato y un ion catalítico participa de la reacción de deshidratación. En la décima reacción tenemos la acción de piruvato quinasa. El fosfoenol piruvato se transforma en piruvato a través de esta enzima, piruvato quinasa, produciendo ATP. Los dos ATPs formados a partir de una molécula de glucosa pueden ser considerados el pavo de la glucólisis. El delta G negativo es alto y es un punto de regulación alostérico activado por AMP y por fructosa 1,6 bifosfato. Alostéricamente es inhibido por las concentraciones de ATP y de acetilcoenzima A. En esta décima reacción ocurre, por tanto, la segunda fosforilación a nivel del sustrato de la glucólisis. Es catalizado por la piruvato sinasa. La transferencia de ese grupo fosforilo desde el fosfonol piruvato a ADP es la tercera reacción metabólicamente irreversible de la glucólisis y es otro sitio de regulación. La piruvato quinasa está regulada tanto por moduladores alostéricos como por modificación covalente. Además, la expresión del gen de piruvato quinasa en los mamíferos está regulada por diversas hormonas y nutrientes. Aquí podemos tener una visión global de la glucólisis, que tiene o consta de dos fases o etapas. Primeramente, la ruptura de la glucosa, que tiene 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato, el cual se encuentra formado por 3 carbonos. Tiene lugar a lo largo de 10 pasos, constituyendo los primeros 5 la fase preparatoria de la glucólisis. Y en estas reacciones la glucosa es fosforilada en primer lugar en el grupo hidroxilo del carbono 6 en el primer paso. La D-glucosa 6-fosfato así formada se convierte a continuación en fructosa 6-fosfato, paso 2, la cual vuelve a ser fosforilada, esta vez en el carbono 1, produciendo
de fructosa 1,6 bifosfato, paso 3. El ATP es el dador del grupo fosforilo en ambas fosforilaciones, dado que todos los derivados de azúcares en la glucólisis son isómeros de, en este caso omitimos normalmente esta designación. Aclaro que la letra D hace referencia a la conformación dextrógira. La fructosa 1,6 bifosfato se parte a continuación dando dos moléculas de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. Paso 4. Este es el paso de la lisis del que proviene el nombre del proceso. La dihidroxiacetona fosfato se isomeriza a una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato en el paso 5, lo que pone punto final a la primera fase de la glucólisis. Desde una perspectiva química, la isomerización del paso 2 es crítica para establecer las reacciones de fosforilación y rotura del enlace carbono-carbono de los pasos 3 y 4, tal como se detalló en la descripción. Tenemos que considerar que se ha invertido dos moléculas de ATP antes de la rotura de la glucosa en dos piezas de 3 carbonos. Posteriormente se generarán unos importantes dividendos a cambio de esta inversión. En resumen, en la fase preparatoria de la glucólisis se invierte la energía del ATP, elevando el contenido de la energía libre de los intermediarios, y las cadenas de carbono de todas las hexosas metabolizadas se convierten en un producto común, gliceraldehído 3-fosfato. El retorno energético tiene lugar en la fase de beneficios de la glucólisis. Cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato es oxidada y fosforilada por fosfato inorgánico, no por ATP, formando 1,3 bifosfoglicerato, paso 6. En la conversión de las moléculas de 1,3 bifosfoglicerato en dos moléculas de piruvato, pasos 7 a 10, se libera energía. Gran cantidad o parte de esta energía se conserva mediante la fosforilación acoplada de dos moléculas de ADP a ATP. El rendimiento neto es de dos moléculas de ATP por molécula de glucosa utilizada, ya que se han invertido dos moléculas de ATP en la fase preparatoria de la glucólisis. También se conserva energía en la fase de beneficios mediante la formación de dos moléculas de NADH por molécula de glucosa. En las reacciones secuenciales de la glucólisis son de especial interés tres tipos de transformaciones químicas: la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa, que produce piruvato, la fosforilación del ADP a ATP. Por tanto, concluyendo, la glucólisis es una ruta metabólica del tipo catabólica, casi universal, donde una molécula de glucosa se oxida en dos moléculas de piruvato, conservando energía en forma de ATP y NADH. Las 10 enzimas glucolíticas se hallan en el citosol y los 10 intermediarios son compuestos fosforilados de 3 o 6 carbonos. En la fase preparatoria de la glucólisis se invierte ATP para convertir la glucosa en fructosa 1,6 bifosfato. A continuación se rompe el enlace carbono-carbono entre el carbono 3 y el carbono 4, dando dos moléculas de triosa fosfato. En la fase de beneficios, cada una de las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato derivadas de la glucosa se oxidan en carbono 1. La energía de esta reacción de oxidación se conserva en forma de NADH y dos moléculas de ATP por triosa fosfato oxidada.
Por tanto, tenemos que el rendimiento total de la glucólisis es de 2 ATP y 2 NADH, teniendo la ecuación global como glucosa más 2 ADP más 2 fósforo inorgánicos más 2 NAD para dar en la reacción 2 piruvatos más 2 ATP más 2 NADH más 2 protones de hidrógeno más 2 moléculas de agua formadas. En resumen, podemos tener que las reacciones producidas por las enzimas en donde tenemos un consumo de ATP están dadas por las enzimas hexoquinasa y fosfofructoquinasa, mientras que aquellas enzimas que reaccionan para la producción de ATP serían fosfogliceratoquinasa y piruvatoquinasa. Y la enzima que realiza la reacción para la producción de NADH, potencial energético, sería en donde actúa la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Con esto concluimos la ruta metabólica glucólisis. Continuamos para la próxima.